organización de los elementos. A medida que se descubrían nuevos elementos químicos, se volvía cada vez más difícil para los científicos mantener una visión clara de las propiedades de cada uno. Punto número 2. Predicción de propiedades. Esto facilita la identificación en tendencias y patrones en el comportamiento de los elementos y ayuda a los científicos a predecir cómo se comportarían incluso antes de descubrirlos. Número 3. Facilitación de la enseñanza y el aprendizaje. La tabla periódica proporcionó de manera sistemática y organizada una forma de enseñar y aprender, además que nos ayudó a comprender su estructura y su comportamiento de manera más clara y eficiente. Con esto podemos... Solo se conocían 63 elementos de la tabla periódica. Empezamos en el año 1829, cuando el científico Johannes Brenner ordenó y clasificó en grupos de 3, denominado la ley de triadas. Ahora, por su parte, Newlands en el año 1864 nos dio a conocer lo que es la ley octava. Mendeleev en el año 1869 nos dio una visión más general, ordenando la tabla periódica en forma creciente. Ahora, entre los años 1895 y 1898, los científicos Willy y William Ramsay descubrieron y organizaron lo que son los gases nobles. Por su parte, Moseley, en 1913, ordenó la tabla según su número atómico. Y los dos recientemente, en el año 1990, se dio a conocer los 18 grupos de la tabla periódica. Finalizando, en el año 2016, se conmemoró lo que es el año internacional de la tabla periódica. La información que nos da la tabla periódica es que está constituido por periodos y grupos, de los cuales tenemos 7 niveles en forma horizontal y 18 grupos en forma vertical. Ahora, principalmente tiene 3 características: los metales, los no metales y los metaloides. Los metales se pueden encontrar en la parte izquierda y central, los no metales en la parte derecha, y los metaloides los podemos identificar ya que están en un esquema de escalera. Conclusiones. Por eso es que mi grupo ha propuesto un modelo de tabla de manera innovadora que se relacione con nuestra carrera. Usamos dos puntos importantes, los bioelementos y el cuerpo humano. Los separamos en dos, elementos beneficiosos y elementos tóxicos. En la cabeza usamos los elementos primarios, en la parte delantera elementos secundarios, y en la parte de la espalda usamos elementos oligoelementos, pero lo cambiamos a elementos de consumo moderado, es decir, que son necesarios o beneficiosos, pero con consumo moderado. También usamos los tóxicos. Para la parte delantera usamos los elementos tóxicos, pero con un control, es decir, uso una medicina, pueden ser beneficiosos. Y elementos en la parte de las piernas de atrás, que con control o no, siempre van a ser tóxicos. Quisiera mencionarles algunos de los elementos más importantes de toda la tabla periódica. Como pueden observar, en la parte de la derecha tenemos al carbono, que es un elemento fundamental y esencial para la vida, y podemos encontrarlo en la naturaleza, en forma de hidrocarburos, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y muchos otros. Seguidamente tenemos al hidrógeno, el elemento más simple y ligero de toda la tabla periódica, con 1 de número atómico. Este podemos encontrarlo en agua y otros compuestos orgánicos, como los hidrocarburos. Luego tenemos al oxígeno, un gas diatónico, es decir, 2 átomos unidos covalentemente para formar el O2, que es un gas esencial para la respiración. Y por último tenemos al nitrógeno, que podemos observarlo, verlo en ácidos nucleicos y en algunos. Entre los elementos químicos más contaminantes encontramos a los compuestos de carbono, nitrógeno y azufre. El carbono, a pesar de ser un gas natural y esencial para la vida humana en la Tierra, en grandes cantidades puede producir el efecto invernadero y por ende el cambio climático. El nitrógeno, a pesar de ser usado para actividades productivas naturales y actividades humanas, su uso excesivo o mala gestión, mal manejo, puede producir daños en la biodiversidad y desequilibrar ecosistemas. El azufre repercute en la atmósfera oxígeno y además puede producir lluvias ácidas, lo cual afecta a los bosques, campos agrícolas y también a las especies marinas. Estrategias para reducir esa contaminación. En el caso del nitrógeno, lo que podríamos hacer es optar por transportes ecoamigables como lo son las bicicletas, o incluso si son cortas distancias podríamos optar por caminar. También podríamos hacer uso de fertilizantes naturales como lo es el esterquiol. Además, esto podría contribuir a la prevención y cuidado de nuestros suelos agrícolas. Todo el azufre podríamos optar por disminuir nuestro consumo de electricidad, también quizás eliminar el uso de químicos en los campos de cultivos y también el uso de transportes que emiten gases contaminantes, optar por medidas más ecoamigables como las anteriores mencionadas. En el caso del carbono también podríamos optar por reducir el consumo de electricidad, es decir, apagar las luces de los ambientes que no estemos usando. También podríamos reforestar y crear más áreas verdes, además de hacer uso de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar. Conclusiones. La tabla periódica está organizada por columnas y filas de acuerdo a sus propiedades tanto químicas y físicas. Tenemos 7 periodos y 18 grupos. Es una obra colectiva en continuo crecimiento y sobre todo una herramienta fundamental. Hacer uso del transporte ecoamigable, disminuir el uso de electricidad y hacer uso de las 3 R forman parte de las estrategias para reducir la emisión de elementos contaminantes, como el nitrógeno, oxígeno y azufre. Creamos un nuevo modelo de la tabla periódica en base a los elementos más importantes y también elementos químicos más contaminantes, haciendo uso del cuerpo humano.